pesar de lo que han dicho muchos, e incluso algunos políticos respecto a lo que ha ocurrido, una que se mueve precisamente en esos sectores populares, algunas vías que son muy populosas, otras muy vocingleras, se sienten mucho más en estos días a pesar de todo eso. O sea, ese hormiguero humano que se desplaza y se desplaza realmente en estos últimos días, y sobre todo el día de hoy, forzosamente lento, porque son mucha gente que quizás de último momento es lo que ha conseguido para esa boronita del festín que se hace ley, porque todavía tiene peso en la cultura de nosotros. Y ahí tú lo ves apretujado, muchos muy ilusionados, enajenados algunos, porque es Navidad. Y yo no sé qué va a pasar mañana, pero todavía los dominicanos y las dominicanas celebran las Navidades. Y muchas veces se ha dicho que diciembre es una especie de mes de la febrilidad consumista, cada vez menos, por supuesto, que es la fiesta del comercio, que es la hoguera de las expectativas de mucha gente, que ese contenido que es originalmente cristiano es cada vez más rememoración retórica, que está en una falta perfecta de correspondencia con la realidad. Pero los dominicanos todavía celebran la Navidad. Y es cierto que la capacidad de consumo, ¿no?, de todos esos impenitentes navideños está en una relación bastante directa con las capacidades adquisitivas de cada quien. O sea, lo caro, evidentemente, lo elegante. Bueno, pues están en los sitios que huelen a caro y huelen a elegante. Pero ahí, en el barrio, que es al que me quiero referir, ahí donde no tienen cabida ni lo elegante ni lo caro, porque llegan los bienes de consumo simplemente sustitutivos. Ahí hay un hecho cierto, y ese hecho cierto es que en unos y otros, por supuesto, en la rimbombancia y en las alturas o en el barrio, está presente esa misma ideología. Consumir la ilusión de placidez social, consumir la ilusión de placidez individual mediante el consumo de los objetos que confieren estatus para algunos casos. En los otros simplemente la celebración. Y en ese proceso simplemente hay que decirles a Dios algo que se llama doble sueldo. Y no hablemos de las alturas, porque ahí siempre es Navidad y ahí la variación posible está simplemente en la intensidad, ¿no?, de los compromisos sociales, de los gastos extras que se asumen deportivamente, porque por supuesto es costumbre y derrochar es simplemente un deporte. No, hablemos de ese empleado medio, de ese empleado que son apagados, que son sombríos, que son simplemente empleados públicos y privados, esos del que se pasa un año entero sin alternativa y esperan con mucha ansiedad ese día de pago. Y ese día de pago lo esperan para solventar siempre, siempre deficitariamente todos esos cúmulos que son cada vez más compromisos y más precarios. Esos en Navidad se olvidan de todos esos resabios. Se olvidan porque el doble sueldo, que no es para él parte de lo que en muchos casos se le ha extraído durante todo el año que termina, ahí la actitud en algunos casos se dulcifica. Se dulcifica cuando se le entrega ese dinerito, aunque ese dinerito se lo trague de golpe y porrazo, todo lo que implica esto. Y por supuesto salen a la calle porque afuera siempre hay expectantes, todo tipo de comerciantes. Ahí se exhiben esas vitrinas tan atractivas, ¿no?, para tragarse ese dinerito del doble sueldo, con esos objetos de consumo que quizás no se pudo concretar durante 365 días de inflación en el año, pero lo hacen en Navidad, lo hacen en esos 15 días, y esa oscuridad de la vida cotidiana del empleado con doble sueldo se llena transitoriamente de un colorido, con frutas exóticas, con papelitos a veces de multicolor, y ahí se envuelven dulces, se envuelven chocolates, se envuelven caramelos, en muchos casos hasta para callar la conciencia. Pero por suerte que hace años que ya no tenemos la proliferación de los fuegos artificiales que se hacían malamente en los patios de nuestros barrios y que provocaban una suerte de calamidades en nuestros niños.
Pero por supuesto hay que comprar ropa nueva también en Navidad y eso implica gasto porque la Navidad no es Navidad si no se estrena. Todavía eso está en la lógica de la gente, de las personas del barrio, porque esa apariencia exterior siempre es un signo y todavía eso tiene mucho peso en esa conciencia. Y las tiendas populosas, por supuesto, con su público irritante en muchos casos, con sus propagandistas de dicción penosa que se convierten precisamente en una especie de jungla. Una jungla donde el consumo se torna como una especie de ritual grotesco. Eso es lo que se está viviendo en este momento, porque el país es mucho más que el centro de la ciudad. Y ahí hace rato que se le dijo adiós al doble sueldo. Entonces, nos queda a nosotros llegar hasta el próximo diciembre. Ahí entonces vamos a verificar si aún se conserva el empleo, si todavía lo tenemos, un nuevo encuentro. Ahora, hace mucho rato que ese dinerito del doble sueldo se fue de golpe y porrazo. Y con ese dinerito también se van todas las ilusiones, se opaca la realidad, que es una especie de sustitución por la ilusión de 15 días y no tenemos que hablar absolutamente del país, porque en Navidad hay una tregua cómplice, lo dicen los protagonistas, los poderosos, los políticos. En Navidad esa tregua cómplice a partir de hoy, por ejemplo, ustedes no van a escuchar hablar de inflación, no vamos a hablar de corrupción, no vamos a hablar de aumento de los precios de los alimentos, ni vamos a hablar de las limitaciones de salud, no vamos a recordarnos de que se gastan 8.000 millones en publicidad, no. En enero lo recordaremos. Y en enero vamos a recordar también que hay elecciones, que igual seguiremos recorriendo una especie de la galería de los examores, que es lo que son los partidos, para ver quién me conviene más o no dentro de lo peor o de lo menos malo. Porque hablar de esas cosas ahora, en estos 15 días, simplemente nos arruinaría la fiesta. Por lo menos ese simulacro de fiesta, que es de lo que disfrutan los pobres en esta época. No. Enero es otra cosa. Hablemos en enero, porque de enero tan otra cosa es que de diciembre simplemente lo separa el sueño y el olvido.